Dios de pactos. Hay una parte en este coro que dice: la gracia y el perdón son el fruto de vivir en comunión y adoración. Ahí es donde estamos más bien es todo lo contrario. Es la gracia, en la partecita última, Luisfer. Dice, sigue. Ahí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Tu gracia y tu perdón, ahora sí, así es. Ahí está bien. Nos permiten vivir hoy vivir en comunión. Ahí está correcto. Esa parte la cambiamos porque, como originalmente dice el coro, no está de acuerdo con la palabra. Cantemos entonces Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Otra vez, Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Tu gracia y tu perdón nos permiten hoy vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Qué bueno es que cantemos con inteligencia. Mamita, aquí hay una parte de este coro que quiero que analicemos bien, porque es el libro de Hebreos.
Dice, tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, y la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, que precisamente eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con su sacrificio. Cuando Él subió a los cielos a llevar su cuerpo que había sido maltratado por nuestros pecados al verdadero sacrificio, al verdadero templo, al verdadero tabernáculo, el que está allá en el cielo. Aunque murió aquí, dice el libro de Hebreos, Él tuvo que llevar su cuerpo allá para poder completar la redención de nuestros pecados. Eso es grande, hermanos, que recordemos esa realidad. Y por esa razón, cuando Dios recuerda el sacrificio de Cristo Jesús, es que nos hace eficaz la redención completa, alcanzada con una sola ofrenda, ¿verdad? Y la otra parte interesante de este es la primera parte. Dice, en la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Yo le quiero preguntar, ¿es usted consciente de lo que está cantando? De esa intimidad profunda en la cual Dios le ha insertado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tal si cantamos nuevamente este coro? Con esa convicción, con ese... Y la otra parte que quiero enfatizar, el nombre Jehová en el Antiguo Testamento hace alusión precisamente a ese Dios que es, pero también que hace que su palabra sea recta, eficaz, eficiente. Por esa razón, su pacto, Él no lo incumple. Y aquí nos recuerda que el que hace pacto es Dios, no el hombre con Dios. Vamos a cantarlo otra vez, hermanos, con esa convicción de que Él es el Dios de pacto. Si usted quiere, puede ponerse de pies para que sus pulmones tengan toda la potencia necesaria para expresar con su boca y su corazón lo que este coro nos muestra en adoración a Dios. Digámosles a nuestro Dios, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios para ti? Dios de pacto. Así es. Gracias, Señor. Fuerte. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto. Así es, hermano. Que guías mi destino. Dios de pacto. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, tu gracia y tu perdón son no vivir en comunión y
adoración. Otra vez, tengo redención. Tengo redención en su altar para mí. Tu gracia y tu perdón nos permiten hoy vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí. Muchas gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Y qué agradable es poderle cantar al Señor con nuestro corazón, pero también con el entendimiento, como dice la palabra, ¿verdad? Dice, cantad al Señor con entendimiento. Gracias al Señor también por los hermanos que participan en la parte musical, en este ministerio. Vamos a orar, vamos a suplicarle a nuestro Dios por este tiempo de relación con su palabra y con Él, por supuesto. Amado Padre, gracias porque en el nombre de Cristo Jesús, en la autoridad, en el carácter que Cristo tiene, que ha hecho posible que podamos estar delante de tu presencia en comunión continua. Y gracias porque también tú, Padre Celestial, nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos enseñe tu palabra, como dices tú, Señor, que Él nos recordará todas las cosas, Él nos enseñará. Y que así como Él nos enseña, debemos permanecer en lo que dices tu palabra, Señor. Una vez más presentamos nuestra necesidad de ser instruidos por ti. Presentamos, Señor, también cada una de las clases de escuela dominical, cada uno de mis hermanos, para que seamos instruidos por tu palabra, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy introducimos el tema de la obediencia. Y por esa razón, cuando hablamos de un tema, tenemos que definirlo bíblicamente. Voy a decirles cómo se hace una definición bíblica de un tema. Primero voy a decirles cómo se hace una definición, si acaso podemos llamarle a eso definición no bíblica. De pronto a alguien se le ocurre que es obediencia. O alguien va y revisa el diccionario de Google, de la Real Academia, del Mundo, de lo que sea, la Enciclopedia Británica, lo que sea, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Cómo hacemos entonces? La definición de la obediencia, definición bíblica de la obediencia. Ok, entonces, ¿cómo se hace una definición? Lo que estoy tratando de comunicar con ustedes son dos palabras muy importantes, tanto en el hebreo. La palabra hebrea obediencia es shama. El verbo shama es obedecer. Y en el Nuevo Testamento hay otra palabra que es parecida. Se traduce mucho oír, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta palabra shama y en el Nuevo Testamento akuo o hipakuo se traducen también oír, atender, obedecer. Esas tres traducciones. Entonces, ¿cómo más hacemos para enriquecer nuestra definición? Tenemos que ir a los versículos de la Biblia y que los mismos versículos de la Biblia nos digan qué es lo que Dios intentó o quiso decir en su palabra. Así es como se hace una definición bíblica de un tema de la Biblia, por supuesto. Así que estamos hablando de, ¿recuerdan ustedes Samuel? Hay otra palabra, Simeón, es la misma raíz hebrea, ¿verdad? Shammai,
son raíces hebreas que tienen que ver con oír. ¿Y cuál es la idea? Permítanme manifestarles a ustedes cuál es la idea. Resulta que cuando alguien habla, gesticula, lo primero que hace para hablar es ¿qué? Mover la boca. Mover la boca. Y esa es la idea. Ahora, cuando la persona habla, hay un emisor al frente que tiene que dedicar primero su atención, segundo, su oído y tercera cosa, su mente. Eso, tanto su oído como su atención, su oído y su mente dependen del corazón. No estamos hablando del órgano físico, sino del órgano espiritual, que es el que determina lo que el ser humano hace o deja de hacer, que oye o que no oye. Vamos a meternos entonces en este proceso. Definición bíblica de la obediencia. Comenzamos diciendo que la obediencia es una de las doctrinas más antiguas de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el pecado de la humanidad se generó por falta de obediencia, por una desobediencia. Así que estamos hablando de la obediencia. Pero es en el capítulo anterior, al capítulo 3 de Génesis, donde Dios, o los dos capítulos anteriores, donde Dios le da órdenes a nuestros primeros padres. En el primer capítulo, Dios le da la orden de fructificar, multiplicarse, sojuzgar la tierra, llenar la tierra, señorear sobre ella. El capítulo 2, Dios le dice que no debía comer del árbol que está en medio del huerto. De todo árbol podía comer. Y en el capítulo 3 encontramos la historia de la desobediencia. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Es más, Dios nos enseña a través de la obediencia que lo más importante en un hijo de Dios es su obediencia a Dios. Y su desobediencia a Dios le causará la ruina, el fracaso, el deterioro en todos los aspectos de su vida. El pueblo de Israel también tuvo que enfrentarse a esta realidad y Dios le dice en el libro de Deuteronomio, estas son los beneficios, las bendiciones por la obediencia y estos son los juicios, las consecuencias de la desobediencia. ¿Han leído este pasaje? Por supuesto. Entonces, la obediencia es tan importante que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que pudiera obedecer y hacernos hijos obedientes. Este es uno de los temas bastante amplios en toda la Biblia. Y esperamos que en este mes podamos aprender los elementos básicos de lo que tiene que ver con la obediencia. Por lo menos, esto que estamos haciendo aquí todos los domingos o todas las semanas, es muy importante para la obediencia. Está ocurriendo algo muy grande en el corazón de su hijo cuando le está enseñando un versículo de la Biblia. Y cuando usted aprende un versículo de la Biblia, está haciendo que su corazón esté atento. Sigamos. La obediencia a Dios es la meta divina para aquellos que hemos sido regenerados y hechos una nueva creación en Cristo. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, quien nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente y de corazón puro. Ok. Vamos a comenzar. Tengo 8 expresiones que definen la obediencia. Y estoy enfocándome sobre todo en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea Shama, que tiene que ver con obedecer a Dios. La obediencia es una decisión. Oiga bien, la obediencia es una decisión. Hay una parte del ser humano que está encargado de tomar las decisiones. Se llama corazón. El corazón es el órgano espiritual compuesto entre el alma y el espíritu. Y su función es decidir qué ocurre en el ser humano y qué no ocurre. El corazón decide qué olvida y qué no olvida. El corazón decide qué come y qué no come. El corazón decide qué dice y qué no dice. Por esa razón el Señor Jesús dijo que es del corazón donde salen todas las cosas malas del ser humano. Y ustedes conocen la lista. No es lo que consume el hombre lo que le hace daño, dice Dios, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y si el corazón está contaminado, entonces toda la persona lo está. Así que la primera definición es que el corazón es el que toma la decisión. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 15,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Miren, todas las cosas que dependen del corazón, todo, el oído depende del corazón, los ojos dependen del corazón, el arrepentimiento es una acción del corazón. El ver depende del corazón. Y aún el entendimiento depende del corazón. Por eso es muy importante que entendamos que la obediencia es una acción del corazón humano. Usted decide obedecer o no obedecer. Ese chiquitín que usted tiene ahí en la casa, póngale el tiempo que sea, ya toma la decisión, ya tiene corazón. El corazón no crece, el corazón es algo espiritual y es innato. Los niños cuando están en el vientre de sus madres ya tienen el corazón activo, ya tienen su espíritu activo. El que tiene que crecer es el corazón fisiológico, pero el corazón espiritual que toma las decisiones no. Sigamos. Por eso el corazón, ¿qué hace el corazón? Decide. ¿Qué decide? Todo esto ahí. El corazón decide qué es lo que ven los ojos, qué es lo que oyen los oídos. El corazón decide entender. El corazón decide seguir una conducta mala o convertirse. La palabra convertir o arrepentirse quiere decir tomar la decisión de no seguir ejecutando las mismas cosas. Convertir es cambiar la decisión del corazón. Eso es convertirse. Cambio de decisión del corazón. Y por esa razón ahí tenemos el versículo. Ahí está otra vez la ilustración. El corazón decide que oyen los oídos, que ven los ojos. Decide que entiende, porque es el corazón el que entiende. Y decide convertirse. Y por supuesto, si hay conversión, si oye la palabra, si decidió correctamente frente a la palabra, el resultado será sanidad. Si no, imagíneselo usted. Imagíneselo usted. Por esa razón usted a veces habla con alguna persona y le dice y le intenta convencer, y la persona mentalmente puede decirle, sí, pero las acciones van a determinar qué decisión ha tomado el corazón. Si el corazón continúa con las mismas acciones, es que no se arrepintió, no cambió de decisión. ¿Correcto? Muy bien. Obedecer entonces es la decisión de disponer el corazón para atender, comprender lo que se oye con miras a. La obediencia es el resultado de la decisión que el corazón tomó. Si el corazón decidió no obedecer, tampoco atenderá. Segundo, tampoco entenderá. Tercero, tampoco ejecutará lo que se le está mandando. Por esa razón, la decisión comienza disponiendo el oído. ¿Están viendo eso ahí, ese dibujo? Eso es lo que la Biblia nos enseña. El oído, cuando estamos hablando del oído, no estamos hablando del órgano físico. Estamos hablando de el órgano espiritual que decide a lo que atiende, lo que entiende y lo que ejecuta. Eso es el oído. Es una ilustración de la función del oído fisiológico. Los sonidos los comunica directamente con el cerebro para convertirlos en una sensibilidad que mueve la determinación de la persona a actuar frente a lo que oye. Estamos hablando del órgano espiritual. Entonces, decisión, disposición, atención, comprensión y ejecución. Así es como ve Dios la obediencia. La obediencia no es un acto, la obediencia es un proceso. Y comienza con la decisión. ¿Estamos? Comienza con la decisión. Por eso la decisión del corazón determina la acción del oído. Sigue. La decisión del corazón
determina la función de la mente. ¿Sigue? La decisión del corazón determina la conducta. Es el corazón el que determina si obedece o desobedece. ¿Sí estamos? Es el corazón el que determina si obedece o si desobedece. Tenemos muchos ejemplos. Adán. Eva. Segunda de Corintios capítulo 11 nos dice qué fue lo que pasó. Cómo sus sentidos fueron extraviados. Adán pecó sin que lo hubieran engañado, conscientemente. Muy bien. Ya hemos dicho entonces que la obediencia es la decisión del corazón que determina la acción del oído, la acción de la mente para entender, para comprender, y la conducta para ejecutar o hacer lo que se está ordenando. Estamos, el primer punto, la primera definición de obediencia. La obediencia entonces es una decisión. ¿Quién decide en nosotros? La mente, ¿cierto? El corazón, exacto. En el corazón está la voluntad de la persona. Por eso se dice que el corazón es el centro de la persona. ¿Por qué? Porque determina sus acciones. Y sus acciones determinan el producto o el efecto de ellas, la consecuencia de ellas. Si son acciones malas, entonces las consecuencias serán malas. Si son acciones correctas o buenas, las consecuencias serán buenas para el ser humano. Entonces, número 2, la segunda definición de obediencia es que la obediencia es la decisión, seguimos con la decisión, de atender. Es muy importante que usted perciba esta parte, porque le va a ayudar mucho en el proceso de crianza de sus hijos y también en su relación con Dios. Si usted no tiene disposición de atender la palabra de Dios cuando Él está hablando, ya asuma que usted ha tomado la decisión en su corazón de ignorar la persona de Dios. Así es como Dios describe. Eso ya se llama para Dios desobediencia. Porque el proceso de la obediencia se corta desde su mismo proceso iniciativo. Desde su inicio. Si no hay atención, no hay obediencia. Estábamos estudiando un poquito en la célula el viernes allí en Claret, donde el hermano Ciro. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y es interesante cómo Dios hizo con Saúl. Lo primero que hizo con Saúl a través de Samuel, decirle, atiende lo que yo te voy a decir. Y luego comienza, número 2, a explicarle con exactitud lo que tenía que ejecutar. Pero este hombre no estuvo atento. A mí se me hace que él estaba por allá metido en Facebook cuando estaba hablándole Samuel. O quizás estaba chateando en el celular. O recibiendo un mensaje. O quizás estaba hablando con su vecino o su vecina. Pero no estaba atento. Saúl no estaba atento. ¿Y el resultado de ello cuál fue? Que hizo lo que él quiso. Hizo como lo quiso. Hizo desobediencia, hizo maldad. Entonces es la decisión de atender inteligente y obedientemente. Vamos a leer estos versículos. Primer libro de Samuel 15:1, dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y Proverbios 2:2 dice así, todos juntos, fuertes. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Un elemento importante entonces de la obediencia es la atención. La atención. Usted va a leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios va a decirnos muchas veces, la atención es lo básico en la relación conmigo y con mi palabra. Así dice Dios. Si usted no atiende, no entiende y no obedece.
Otra vez, si usted no atiende, no entiende y no obedece. Eso es claro en la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla de obedecer, usa estas tres expresiones. Atención o atender. 2, entender o comprender lo que se está diciendo. Y 3, obedecer o hacer lo que se ordena. Muy bien. La obediencia involucra todos los sentidos. No vaya a creer esa mentira que hay por ahí, que hay mujeres, las mujeres tienen sexto sentido. ¿Cuál sería el sexto sentido de las mujeres? No existe. No existe. Dios hizo a la mujer con una percepción diferente. La mujer ve algunas cosas diferentes al hombre. El hombre ve algunas cosas y la mujer ve otras cosas. Y Dios los hizo así diferente para que se complementen. Por esa razón dice Dios que sean uno. La unión del hogar, de la pareja, entonces maximiza los recursos, maximiza las capacidades que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer a favor de ese hogar, de esa casa. Y así construyen juntos la familia bajo la dirección de Dios. Pero si no aprovechan y se ponen celosos porque la mujer ve algunas cosas de una manera o se ponen a pelear por la manera como ven las cosas, entonces el daño será para ellos y para sus hijos. Uso eso para decir que tenemos 5 sentidos, y ahí están. Y esos 5 sentidos nos los dio Dios precisamente para la obediencia. Para la obediencia. El término obedecer involucra todos nuestros sentidos. Oír no solamente involucra el oído, también involucra todos los sentidos. Aplicar los sentidos, atender es aplicar los sentidos para entender, para obedecer. Atender es aplicar voluntariamente la actividad mental y los sentidos en forma específica en algo. En este caso, ¿en qué? En Dios y su palabra. En Dios y su palabra. En Dios y su palabra. Qué bonito lo que estamos viendo en estos días. ¿Sabe qué están haciendo sus hijos? Ese corazón de ellos está siendo entrenado por Dios a oír la palabra de Dios. Para ello, entonces Dios utiliza los sentidos para que ellos comiencen a, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, la madurez viene por el uso de los sentidos. Se usan los sentidos en la relación con Dios por medio de este libro. Dios es espíritu y Él hizo un libro para que nuestros sentidos tengan que fijarse en ese libro. Y así Él se mantiene en relación con nosotros. La palabra conocer significa relación persona a persona. Y siendo espíritu, Él diseñó nuestros sentidos y diseñó este libro para que lo conozcamos, para que le obedezcamos. Hermano mío, por esa razón no hay obediencia sin la relación con la palabra, sin la atención a la palabra. ¿Sabe qué está pasando hoy en el mundo evangélico moderno? Los creyentes están obedeciendo a los seres humanos, aquellos que se erigen como líderes, como sustitutos de Dios y no a Dios. Y no a Dios. Para que haya una obediencia a la palabra de Dios, los líderes deben cumplir el propósito de Dios, que es llevar a los creyentes a la palabra, para que sea Dios por medio de la relación con la palabra el que les lleve a conocerlo y a obedecerle. El término atender entonces indica atender la voz o la palabra de Dios. Indica aplicar la mente y los sentidos a la persona que está hablando. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Y el que habla es Dios. ¿Quién habla en la Biblia? ¿Quién habla en la Biblia? No vaya a cometer el error de lo que le preguntaron a un hermanito. ¿Qué dijo el pastor esta mañana ahí en la iglesia? Y comienza a hablar lo que dijo el pastor. ¿Qué importa lo que diga un simple ser humano? Aquí lo que importa es lo que diga Dios. ¿Así es, hermanos? En eso es que estamos. Nosotros somos seguidores de Dios, no de hombres. Todos los sentidos están aplicados, concentrados a oír, entender,
para aplicar o hacer como Dios dice en su palabra. ¿Eso qué significa, hermanos? Que en el momento de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios, en el momento cuando usted saque tiempo para leer la Biblia, despréndase del televisor. Ponga ese celular, que grite WhatsApp, que grite Facebook, que grite cualquiera que sea, todo lo que quiera, pero en ese momento hay que dedicarle toda nuestra atención a la palabra de Dios. Es lo que significa el término atender. Es la orden de Dios. Atiéndeme, atiéndeme. Usted lo sabe bien. O no es cuando usted le habla a su hijo y el hijo está por allá en la maquinita o en tal cosa, usted viene y le pega el jalón de oreja o el pellizco o el grito y le dice, atiéndeme. Es lo que dice Dios. ¿Sabe qué está pasando con nuestra generación actual? Estamos absortos y absorbidos por la tecnología. En nuestro país y en el mundo entero están muriendo personas. A veces uno va conduciendo, hermanos, y hay personas que atraviesan la calle sin mirar hacia ningún lado porque están ocupados, metidos en una conversación con una persona que está en otro lugar, hablando por celular. Ellos están bien atentos y no importa lo que pase en su mundo exterior. Pues atender es eso. Meterse en la conversación con Dios. El mundo actual nos ha dado enseñanza de lo contrario. Una persona puede estar conversando con varias personas al mismo tiempo, por celular, por Facebook o por otro medio. Atender indica que usted se desconecta de cualquier otra cosa y oye única y exclusivamente a Dios. Así es. Que se quemen los frijoles si quieren quemarse, pero no es el tiempo de pensar en los frijoles. ¿Saben ustedes que en la iglesia de Corintio, influida por la cultura de esa época, las mujeres crearon algarabía porque mientras estaban enseñando los apóstoles o los maestros, ellas estaban conversando en la iglesia? Y una de las justificaciones era que le preguntaban al marido, ¿y qué significa esto? Y el marido se perdía el hilo de la enseñanza. Entonces, ni aprendía él, ni aprendía ella. ¿Y sabe qué hizo Dios entonces para reglamentar esto? Dice, mire, si tiene algo que preguntar, esperen a casa. Quizás anótelo por ahí en el cuaderno. Pero espere en la casa y pregúntele en la casa. No lo interrumpa en el templo. Deje que se concentre oyendo a Dios. ¿Han leído ese pasaje? ¿Quiénes lo han leído? Ese es el contexto. El tiempo de la enseñanza, hermanos, es sagrado y no cometa el error de reemplazar a Dios por otra cosa porque Él se ofende y le va a tratar duro. Y una de las cosas que va a hacer Dios es que le va a quitar su palabra, porque su palabra es lo máximo que tiene el ser humano. Es lo más importante. Es Él mismo hablando al ser humano. Y si el ser humano lo desprecia, pagará las consecuencias. Vaya, pregúntele a Adán y a Eva. Vaya, pregúntele a los judíos. ¿Dónde están los judíos hoy? ¿Cuál razón? Hebreos capítulo 3, capítulo 4. Ellos despreciaron a Dios. Por eso se escribió la carta a los hebreos. Ellos despreciaron a Dios. Cuando Dios estaba hablando, ellos estaban pensando en cualquier otra cosa y haciendo otra cosa. Y eso ofendió. ¿Recuerdan un par de hermanitas? La una se dedicó a oír a Cristo. La otra, a hacer los oficios de la casa. Hacer los oficios de la casa. Muy bien. Sigamos. La obediencia es prestar atención a alguien cuando habla. Ahí tenemos 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos creyentes apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por esa razón, Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Atender indica hacer uso de la facultad de oír y enfocarla a aplicarla específica y únicamente a atender lo que Dios dice en su palabra para aplicarla a nuestra vida. Número 3. Número 3. La obediencia es oír la voz de Dios. Me disculpan ahí el artículo la, no debió estar allí, hasta ahora lo veo. Vamos a leer juntos. Dice primer libro de Samuel 15:19. 1, 2, 3. ¿Por qué pues no habéis oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No has oído. Ahora yo pregunto, ¿no oyó Saúl? ¿No oyó Saúl? Sí. Pero Dios dice que él estaba ocupado, él no quiso oír porque tenía la intención de desobedecer. Así que la obediencia es oír la voz de Dios. Recuerden ustedes que esta expresión, obediencia, indica atender, indica oír, indica obedecer. Así se traduce en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obedecer es oír. Y me llama la atención porque la Biblia nos habla del oír, del oído. Para oír se necesita decidir. Primero, prestar atención. Segundo, aplicar la inteligencia para saber lo que se está oyendo, para comprenderlo. Y tres, ejecutarlo. O también obedecerlo. Por esa razón Dios le pregunta a través de Samuel a Saúl, ¿por qué no oíste? Ahora pregunto, ¿oyó? Claro que oyó, pero oyó, como decía mi abuela, como la gallina. Por un oído le entró y por el otro le salió, pero no afectó su voluntad, no afectó el entendimiento. Es la manera como se oye. ¿Sí estamos? Por esa razón la pregunta de Dios. Mire lo que dice Deuteronomios 13:3. No darás oído. Qué interesante. Eso lo va a encontrar usted en toda la Biblia. Dar oído. No se refiere al órgano físico. El órgano físico es solo un instrumento. Se refiere a la determinación del corazón a atender, entender y hacer lo que se está oyendo. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recordemos que es el oído, porque el oído es un órgano espiritual, está relacionado con el corazón. El oído es la capacidad de entender, de decidir entender y ejecutar lo que se oye. Ese es el oído. Cuando la Biblia habla del oído, se refiere a eso. Es a una capacidad psíquica, espiritual que tienen las personas, que Dios le da a las personas. Os hablé y no disteis oído. Otra vez, disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez y subisteis al monte. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando no se decide oír, entonces se decide no oír. O sea, se decide desobedecer. Exacto. ¿Sí estamos entonces con eso? Número 4, cuarta definición de obediencia. Es la decisión. Ya hablamos. Primero, es una decisión. Segundo, indica atención. 3, oír. 4, es la decisión de entender. Para oír se necesita entender. Para obedecer se necesita entender. Permítame aprovechar este espacio aquí, porque el evangelio moderno, nuevaerista, porque así se le llama, nueva era, porque es la influencia de un movimiento gnóstico que comenzó en la época de los apóstoles, sobre lo que se llama evangelio moderno hoy. Ahora ellos
le dicen a los creyentes, no, pero mire, es que yo no entiendo eso, la Biblia dice esto y usted dice esto. Créalo por fe. Así dice, ¿cierto? Créalo por fe. Lo cierto, la palabra fe indica la capacidad que Dios nos da de, primero, ser convencidos por Él. Así que la fe involucra una convicción que Dios nos da por entender lo que Él dice. Así que ellos están en contra de lo que la Biblia dice. Cuando le dicen al otro creyente, no, créalo por fe. No, la fe incluye entender lo que se cree. ¿Así es, hermano? Así es. Por esa razón Dios se toma el tiempo de enseñarnos, de explicarnos, de convencernos con su palabra. Porque para Él el entendimiento del ser humano es importante. Dios lo hizo usted con entendimiento para que lo entienda usted. Y ese libro de Jeremías que dice que gloríese el hombre en entenderme, que yo soy Jehová. Así que si usted entiende, siéntase privilegiado porque Dios le da el privilegio de entender. Esa es la meta, que usted entienda, para que luego ejecute de manera consciente, Otra cosa que ha hecho el evangelio moderno es manipular las emociones de las personas para que no piensen, para que no entiendan y no se dan cuenta de lo que está pasando. Salte, salta. Grite, grita. Haga esto, lo hacen y las personas no saben lo que están haciendo. Pero Dios a usted lo hace responsable. Usted tiene que entender porque eso hace parte del proceso de obediencia a Él. Amén. Muy bien, por esa razón, la comprensión y entendimiento de lo que se dice u ordena para ejecutarlo es importante en la Biblia. Leamos juntos este versículo de Proverbios 2:5. Dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano mío, vuelvo otra vez a enfatizar. Es muy importante que usted entienda. Usted está obligado por Dios a que entienda. No se deje meter los dedos en la boca de nadie. Vaya a la palabra, investigue. Si no lo dice en la Biblia, no lo crea. Si no está conforme a lo que dice Dios en su palabra, tampoco lo crea. Hay otro problema. Los falsos maestros son tan hábiles que toman lo que dice la Biblia y le dan un giro y le hacen decir a la Escritura lo que no dice. Pues que Dios le dé entendimiento a usted para que estudie su palabra y entienda cómo Dios dijo su palabra, porque de esa manera usted será juzgado. Muy bien. Número 5, la obediencia es la decisión de hacer o ejecutar lo que Dios ordena en su palabra. Por esa razón, oír significa hacer. ¿Recuerdan lo que Dios le dice a Saúl? No oíste. ¿Y qué era lo que Dios le quería decir? Que por supuesto, como no quería hacerlo como Dios le dijo, entonces no iba a oír como Dios le dijo. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, cualquiera que me oye y las hace. ¿Cómo se ejecuta lo que Dios ordena? Primero, ¿cuál es el primer paso? Hay que aplicar el corazón, hay que decidir. ¿Para qué? Para atender, para aplicar el oído. Pero eso comienza con la decisión del corazón, ejecutarlo. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermano mío, la meta es hacer. La meta es hacer. Por esa razón usted está hoy aquí,
para que oiga el proceso divino hasta que se ejecute lo que Dios quiere. Se hace por decidir, atender, oír, entender a Dios. Esos son los procesos de Dios. Y para ello es necesario que usted esté pegado a la palabra de Dios, oyéndole a Él, porque Él es el que habla en su palabra. La obediencia es completa. Es interesante. Recuerda este pasaje. ¿Quiénes han leído primer libro de Samuel, capítulo 15? Esta historia. Muy importante. Le invito a que lean este pasaje otra vez en la semana para que puedan percibir la enseñanza mejor. Dios le dio la orden a Saúl. Le dijo, acaba todo. Todo. Los primeros versículos, versículo 2, se dedica a Dios a explicarle a Saúl lo que debía hacer. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Las ovejas, todas debían matarlas. ¿Y qué hizo Saúl? Comenzó a mirar cuáles eran las ovejas más bonitas, las más gordas, y las trajo para. Y otra cantidad de cosas más trajo Saúl. Era su decisión. ¿Cuál fue la orden de Dios? Todo. Y se lo especificó. Y además le dijo, ¿por qué razón debía raer a Amalek? Porque Amalek se atravesó y quería acabar con el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Y era una venganza que Dios estaba haciendo con Amalek. Pues saben, hermanos, que esta desobediencia de este hombre, esa obediencia, porque él dijo, fue capaz de decirle a Samuel, le dijo, he obedecido. Sacó pecho y le dijo, he obedecido la palabra de Dios. Así somos nosotros los seres humanos, cínicos. Pero la obediencia de Dios o a Dios es completa, es como Dios lo dice. Voy a ponerles un ejemplo. Hay órdenes que Dios ha dado en su palabra que a veces nos ponen a tambalequear, ¿no? Por ejemplo, Dios le dice a la mujer, sométase, sujétese a su marido, obedézcale. ¿Qué dice el feminismo moderno aún metido en nuestras iglesias y en muchas iglesias? No, señor, ¿cómo así que obedecer? ¿Acaso es que yo soy menos que? Ni siquiera entiende lo que significa someterse y ya está tomando la decisión de ir en contra de Dios. Dios le dice a los hijos, obedezca a su papá y a su mamá. ¿Y qué dicen los hijos? No, hombre, ya está viejo. Ya ahora es puro, ¿cómo es? Dichos raros, pura. Y comienza a sacar excusas. Lo siento, la obediencia es una sola. Dios dice, honre a su padre y a su madre. Es completa. ¿Y sabe por qué están muriendo nuestros jóvenes en Colombia y en el mundo? Porque esos son los delitos que están cometiendo delante de Dios. Y las consecuencias no se dejan esperar. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es una sola, es completa. ¿Qué hacen los maestros falsos hoy? Agarrar la palabra y tergiversarla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que le viene es juicio, porque es desobediencia contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es completa. Mira el caso de Saúl. Porque está ahí en la Biblia, es para eso, para que nosotros aprendamos de cómo es la obediencia. Sigamos. La obediencia es lo mejor. Vamos a leerlo. Es mejor que los sacrificios. Es mejor que cualquier otra cosa. El versículo dice así. Vamos a leer juntos. Qué buen versículo. Yo creo que muchos se lo saben de memoria. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿Qué tal, hermanos? El obedecer y el prestar atención es lo mismo. Y es mejor que cualquier otra cosa que se haga. Me decía un hermano de otra congregación de la ciudad, uno de los pastores antiguos de esa organización, me decía: hermano, yo estoy preocupado. Ya los jóvenes, el grupo de jóvenes, cantan 2 horas. Y en el tiempo de la palabra me dice: pastor, le damos máximo 10 minutos. 10 minutos. No se pase de ahí. Hermanos míos, ¿qué es mejor? Si cantamos, debemos cantar la palabra, pero nada sustituye la palabra. Nada sustituye la palabra. Qué bueno los cantos que han compuesto algunos hermanos y hermanas. Qué bueno es eso, pero nada en absoluto sustituye el valor de la palabra. La palabra es lo más importante de cualquier reunión de la iglesia. Sin palabra, la iglesia va a la destrucción. Es la palabra lo que alimenta. Es la palabra lo que nos lleva a la obediencia a Dios, a ella. Por esa razón Dios le dice a Saúl y a nosotros: el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Es lo mejor, hermanos. Es lo mejor. Es lo más importante. Y por último, la obediencia complace a Dios. Complace a Dios. Satisface a Dios. Los hebreos habían entendido que ellos tenían que hacer sacrificio para complacer a Dios. Por el pecado había que hacer los sacrificios, porque si no Dios aplicaba juicio a ellos. Pero ¿qué le dice Dios al pueblo? Un momento, los sacrificios está bien, pero lo que más complace a Dios, lo que es mejor, superior a los sacrificios, es la obediencia a Dios. Por esa razón dice: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que complace a Dios? Que se le obedezca sus palabras. Que cuando Él hable, usted y yo estemos atentos. Usted y yo estemos comprometidos con Él para que Él lleve su palabra a la práctica, a la vivencia en su vida. Qué maravilloso es Dios hablarnos en su palabra. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto esta mañana. ¿Qué es la obediencia entonces? ¿Qué es la obediencia? ¿Cómo definiría usted bíblicamente la obediencia? Bien, por esa razón hay 8 cosas que hemos visto allí. Ahorita vamos a responder la pregunta de arriba. ¿La obediencia es una? ¿Quién es el que decide? El corazón humano. Es una decisión. Nadie obedece sin decidir. Nadie obedece. Aún el chiquitín ese que está ahí en la casa de meses. Si usted le dice cállese, él le tocará decidir si obedece o no obedece. Ya él tiene corazón capaz de decidir. Y deciden. ¿Y cómo deciden, no? La obediencia es atender. Es la decisión de atender. La obediencia es la decisión de oír. Recuerden ustedes que esas expresiones, oír, indica, primero, atender, segundo, entender y tercero, hacer. La obediencia es la decisión de, ¿la 4? ¿De haceres? No, esa es la 5. No le oigo. Atender. Bueno, la 5 es la decisión de hacer. La 6 es la decisión de comprender o entender, sí señor. Y la obediencia es, ahí en la 6 la obediencia es completa. En la 7 la obediencia es
mejor que los sacrificios. Y en la 8 la obediencia es complace a Dios, así es. Entonces, el término obedecer u obediencia es la capacidad que Dios nos da para, primero, decidir, prestar atención, entender y hacer u obedecer. Por esa razón decimos que la obediencia es la atención o inteligente y obediente a Dios. Es la atención obediente e inteligente a Dios, porque se necesita entenderlo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.